les va? Bienvenidos a todos, comenzamos un nuevo programa. Estamos aquí nuevamente, hoy jueves, pasada ya de las 20:30, pero bueno, estamos acá y les agradecemos también a todos ustedes porque están ahí del otro lado, como veníamos también anunciando en las redes sociales lo que se iba a estar hablando el día de hoy. Vamos a hablar acerca de los cultos y creencias, así que no se muevan de ahí porque en un ratito nada más nos vamos a estar metiendo de lleno porque vamos a estar dando unos tips muy buenos también, pero también trayendo a ustedes como un alumbramiento, ¿no? a nuestra mente, a nuestro entendimiento, mucha revelación. Así que los invito a todos a que puedan compartir también el programa y obviamente acompañarnos en este programa porque la verdad que va a estar muy bueno y muy rico todo lo que se va a estar hablando el día de hoy. Le doy la bienvenida a Darío que me está acompañando hoy. Gracias Ana, ¿qué tal? Querida audiencia, estamos contentos de poder comenzar una vez más este hermoso programa. Como decía Ana, hay un tema muy importante. Sí, vamos a estar hablando sobre el culto y las creencias. Toda persona cree en algo y seguramente a medida que vayamos desarrollando este tema, como decía Analía, va a empezar a traer luz a la mente, al corazón, y justamente todo eso va a traer dirección. Así que estamos contentos. Nos falta un compañero, nos falta Fabi, justamente hoy cumple aniversario junto con su esposa. Le mandamos un fuerte abrazo, lo extrañamos mucho. Sí, estamos muy felices y te mandamos un fuerte abrazo, Fabi, en esta noche. Sí, Fabi, sabemos que estás ahí también del otro lado compartiendo con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con este tema, ¿sí? Vamos a meternos directamente con el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Te lo adelantábamos, vamos a hablar acerca de los cultos y las creencias, en qué estamos creyendo. ¿Saben qué? Es importante entender esto. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos que tomar alguna decisión. Tomamos decisiones todo el tiempo, pero en algún momento necesitamos dirección de algo, ¿no? Necesitamos buscar una dirección y hacia dónde estamos yendo, a dónde nos lleva ese consejo, esa dirección que quizás en algún momento hemos preguntado. Ustedes sabes que me siento así, me pasa esto, me sucede esto, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué me puede ayudar? ¿Qué me puede dar una mano? Y uno quizás por experiencias vividas y experiencias pasadas puede uno dar un buen consejo de decir, mira, yo tengo una persona que presentarte, o quizás, qué bueno que alguien te pueda decir, mira, ¿sabes qué? Este es el momento de Dios para tu vida. Creo que yo tuve un encuentro con Dios, tuve un encuentro con Jesús, mi vida cambió por completo. O quizás te has encontrado personas, o en tu misma casa, en tu círculo, en tu ambiente, en tu trabajo, hay un compañero, un familiar, un amigo, alguien que practica quizás alguna otra cosa y te puede decir, mira, ¿sabes qué? A mí esto me ayudó en su momento, a mí esto me sacó adelante, esto la verdad que me hizo bien y eso te puedo dar este consejo, mirá, buscalo, fíjate, andá, probá, a ver cómo te va, ¿no? No, hemos estado todos creo que en una situación muy similar, todos hemos estado así como en situaciones y quizás hasta en el momento de poder ir y acercarnos a Dios también, obviamente por una persona, ¿no? Que nos acercó a Dios, porque todos tenemos, portamos ese espíritu, el espíritu de reconciliación. Pero bien sabemos de que muchas veces las decisiones que nosotros podemos tomar no son las correctas, son las equivocadas. Exacto. ¿No? Pero basada en qué. Y hoy vamos a estar hablando justamente de eso, ¿no? Quizás venimos desde antes quizás de cosas que vividas dentro de la casa, de la familia, por nuestras propias experiencias, ¿sí? Nuestras propias experiencias, lo que nosotros hemos vivido, o quizás muchos acotan eso de decir lo que la vida me enseñó, ¿no? Y así mismo estamos nosotros agarrados y aferrados a algo y esa es nuestra verdad. Pero dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, qué importante afirmar eso en nosotros, en nuestro corazón,
y igualmente declaramos en el nombre de Jesús que todo velo, aún todo lo que el día de hoy nos ha alejado de Dios, eso pueda realmente no prevalecer, sino que al contrario, hoy pueda venir sobre tu vida esa luz, como decía Darío, esa luz sobre nosotros, ¿no? Y poder ver más allá y ver propósito, ¿no? En todo esto y buscar realmente poder nosotros ser afirmados en ese diseño, en ese propósito eterno que tenemos con el Señor. Exacto. ¿Sí? Ana, decías una palabra muy clave sobre las decisiones, y todos hemos escuchado decir de que justamente somos el resultado de nuestras decisiones. O sea, lo que hoy estemos atravesando es el resultado de decisiones que hemos tomado un tiempo atrás. Por lo tanto, las decisiones que tomemos hoy va a empezar a afectar en mañana, claro, ¿sí? En semanas o en meses o en años. Es muy importante el saber decidir. Y justamente veía un programa durante la semana y hablaba de que el ser humano tiene a diario, desde que se levanta hasta que se acuesta, se cruza en su mente, ¿sí? Con más de 3.000 decisiones que hace, ¿sí? O sea, desde que abre los ojos, ¿sí? Lo primero muchas veces que decide, apenas abre los ojos, ¿sí? Es agarrar el celular, ¿sí? La mente te lleva a eso. Y así muchas decisiones, desde que se levanta hasta que se acuesta. Y si nos ponemos a pensar, es justamente así, quizás no nos da el tiempo para enumerarla, pero seguramente son decisiones desde que te levantás, te acostás, qué ropa te vas a poner, te duchaste, no te duchaste, qué desayunaste, no te desayunaste, te fuiste, y así hasta que te acostaste. En la vida espiritual también se basa de decisiones. Por eso lo hermoso, ¿sí? De todo esto, que cada vez que cada persona, cuando vamos a la Escritura y se encontraban con Jesús, Jesús le decía, ¿qué quieres que te haga? O sea, le dejaba la decisión a la otra persona. ¿Por qué? Porque sabe que la mente, ¿sí? La mente juega un papel muy importante en nuestras vidas. Por eso la primera pregunta que nos hacemos nosotros y le hacemos a usted, audiencia, ¿en qué estamos creyendo? ¿Sí? Lo que estamos creyendo hoy es el resultado de decisiones. Exacto. ¿Sabes qué? Algo importantísimo que nosotros tenemos que considerar, que una trampa, ¿no? Que el enemigo nos hace. ¿Saben que el enemigo es especialista en mezclar la mentira con la verdad? Es un especialista, y nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que estar conscientes de esas mentiras, ¿sí? Hay mentiras atrás de muchas prácticas espirituales o prácticas que podemos nosotros manifestar a causa de una cultura. En la misma cultura nosotros vivimos, como prácticas paganas, ¿no? Culturas paganas que hay un peligro detrás de eso. Y acá lo importante es que nosotros podamos concientizar, ser conscientes que hay un ámbito espiritual, ser conscientes de que existe la maldad, aunque saben que escuchando también un poco una entrevista, estaba mirando algo ayer por la noche y justamente decían que toda la nación, si no me equivoco, de Estados Unidos, ellos dicen que el 40% de las personas habían dicho de que no tenían, creían de que solamente Satanás era como un símbolo de la Biblia, de la palabra, como para poder representar el mal, pero que no estaban como convencidos de que realmente existía el enemigo, que existía Satanás. Y fíjense qué tremendo, ¿no? Poder nosotros hoy por hoy estar debatiendo si existe o no existe la maldad, ¿no? Si existe o no existe el enemigo, ¿no? Y no es que en este programa le queremos dar lugar y al enemigo va a hacerlo como protagonista del programa, ni nada de eso, pero sí es necesario poder hablar y tocar todos estos temas y poder profundizarlo para que pueda eso traer revelación a nuestra vida y entender también con qué cosas nosotros estamos peleando y también a qué terreno nos podemos estar metiendo. Porque eso sí es importantísimo que podamos nosotros ser conscientes, ¿no? De que existe, que las mentiras de Satanás, ¿sí?
existen y que él es un especialista para mezclar esa verdad con la mentira, ¿sí? Fíjense en que el Mateo 9:29, justamente la palabra ahí dice que si nosotros creemos en algo, eso se va a cumplir, dice. En lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pongamos nuestra fe, eso se va a cumplir. Por eso, hoy por hoy, podemos ver que muchas personas que van, se tiran las cartas, o quizás van y le profetizan algo, hacen declaraciones, ¿no? Por ejemplo, las brujas, ¿no? Las adivinas, ¿no? Que te dicen el futuro. De repente sucede de que a mí me dijeron que el año que viene una muerte se acerca a mi familia, y de repente al otro año estamos como esperando el año a ver quién se va a morir, ¿no? ¿Qué va a pasar? No, porque a mí me tiraron las cartas, no, porque a mí me dijeron, no, porque a mí la bruja, la divina, me vio el futuro y dijo de que tal persona y tal iba a morir. ¿Y saben qué? Dice la palabra justamente esto, que si nosotros creemos en algo, eso se va a cumplir, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí nosotros estamos depositando nuestra fe. Y esto no es darle el poder a eso. No, entonces sí, es verdad, ojo, cuidado que es verdad, ¿no? ¿Saben en dónde está el poder? En la fe, donde nosotros depositamos nuestra fe, ahí está el poder, ¿entienden? Entonces, fíjense que como nosotros empezamos ya a reemplazar, ¿no? Haciendo todas estas prácticas, estas decisiones que nosotros empezamos a tomar, empezamos a reemplazar todas estas mentiras por la verdad, ¿no? Entonces fíjense en cómo el enemigo va a usar nuestras creencias equivocadas y todas las experiencias de vida. Fíjense, porque cuando vamos a la bruja parece que sabe todo de nosotros, ¿no es así? Parece que se la sabe toda, ¿o no? O uno puede decir, no, pero me dijo la posta, me está dando palabras de ciencia. Me dijo la verdad, ¿o no es así? Me está evangelizando. Claro, porque el enemigo es un especialista, ¿sabían ustedes? Para usar todas las creencias equivocadas, pero también, dice, las experiencias de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque conoce obviamente nuestro pasado. Y dice también que él va a usar las heridas del pasado, las creencias también heredadas, ¿sí? Lo que nosotros, de lo que nos alimentamos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestro papá, nuestra mamá. Y dice que todo eso el enemigo va a usar para que se hagan fortalezas en nuestra mente, ¿sí? Por eso nosotros crecemos sosteniendo algo que es solamente sostenido porque nosotros lo creemos, porque yo lo viví así, porque a mí me lo enseñaron así, porque me lo impusieron así. Qué importante, ¿no? Porque uno dice, bueno, también eso a nivel espiritual, pero también podemos estar creyendo, ¿sí? A una palabra quizás de alguien que te dice te vas a morir, o te vas a enfermar, o no vas a poder cambiar, claro, o no vas a poder ser sana, o no vas a poder levantarte, no vas a poder caminar, no vas a tener una familia feliz. O sea, fíjate que el enemigo puede usar cualquier circunstancia justamente para tapar una verdad. Y obviamente sí, nosotros le vamos a estar dando el derecho legal, ¿sí? Cuando la aceptamos, ¿no? Cuando la aceptamos. Acordate, como decía Analía, Satanás siempre va a traer pensamientos del pasado. Si es algo que él lo único que sabe hacer es traer cosas del pasado, porque no sabe nuestro presente y tampoco sabe nuestro futuro, porque no es Dios. Entonces la única forma que él tome el control y autoridad en el presente es cuando nosotros le damos el derecho legal. El derecho legal. Por eso es muy importante, sí, que abramos nuestros ojos sin echar de menos una palabra de un doctor o una palabra de donde venga, que sabemos que quizás nos pueda ayudar, pero obviamente la fe sí juega un papel muy clave en este tiempo, claro, ¿sí? Porque justamente te vas a hacer ir en contra de cualquier pronóstico, ¿sí? Como decía Analía, ¿no? O sea, la bruja, el hechicero, lo que sea, no puede dar palabras,
¿sí? De que seguramente fue impresionante lo que me está diciendo. Ok, perfecto. ¿Le vas a terminar creyendo o no? ¿Le vas a dar el derecho legal? ¿Le vas a dar la mano, la autorización de decirle tener razón o no? Y justamente lo que leía Analía, ¿no? En Marcos 9:29, dice que lo que creemos, justamente eso se va a cumplir. Y la palabra dice en este capítulo que dos ciegos iban clamándole a Jesús mientras que Jesús caminaba. Claro, dos ciegos, aunque no vieron, pero sí presenciaron, oyeron a un Jesús de milagros, a un Jesús que entraba y sanaba a la hija de Jairo, ¿sí? Y ellos dijeron, es la oportunidad nuestra. Y cuando se ponen frente a Jesús, le clamaban por su sanidad y Jesús le dijo, ok, bueno, ¿qué quiere que hagan, no? Porque lo que si ustedes creen, eso le va a suceder. Y obviamente el ciego, ¿qué quería? Y obviamente ver, ¿no? Claro. Y fíjate que lo que nosotros creemos, eso va a terminar ocurriendo. Exacto. Y fíjense en ahí, cuando viene una palabra así a nuestra vida, ¿no? Algo que, por ejemplo, algo que nos destinan, nos leen la mano, nos tiran las cartas o lo que sea. Todo eso lo que puede haber o hablar una persona, porque una persona se puede acercar y puede decirnos algo de parte de Dios, supuestamente, ¿no? Muchas cosas pueden suceder, pero ahí, ¿nosotros somos de poner en tela de juicio realmente basado en lo que dice la palabra de Dios o simplemente lo creemos? Porque hay muchas personas que son así, ¿no? Muchas personas, tu matrimonio, el año que viene vas a conocer a una persona y bueno, te aseguro de que este año te divorcias, ¿no? ¿Lo fundamentamos de acuerdo a la palabra de Dios o simplemente lo creemos? Claro. ¿Cómo es? Vos fíjate, por ejemplo, en el día de ayer tocamos un tema muy importante sobre la comunicación, ¿verdad? En las casas de paz de nuestra red, nuestra iglesia, sobre la importancia de la comunicación y cuánta falta de comunicación hay. Y cuando nuestra comunicación con Dios es justamente es real, es verdadera, es firme, una de las cosas que va a provocar es justamente traer seguridad al credo o a lo que estamos creyendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estás viviendo una religión, estás viviendo justamente una relación con Dios. Y esa verdadera creencia, esa verdadera comunión va a traer firmeza a lo que realmente estás creyendo, ¿sí? Por eso, como decía Analía, si tenemos una verdadera comunicación o una verdadera relación o un verdadero culto con el Dios de la verdad, no hay nada que nos derribe, ¿no? O no hay nada que nos desvíe. Eso no quiere decir de que no vengan sacudimientos, eso no quiere decir que no vengan pensamientos de duda, eso no quiere decir de que seamos probados, ¿sí? Por eso el ejemplo más claro es el apóstol Pablo, aparte de Jesús, ¿no? Fue probado en todo, mas no pecó, no cayó. Ese es nuestro Señor Jesucristo, pero dice que Él fue angustiado, fue perseguido, fue desanimado y aún así se levantó. Si Él pudo hacerlo, ¿cuánto más nosotros? Y fíjense en que estas creencias absolutas, ¿no? Estas creencias absolutas, ¿no? O lo mismo que nosotros podemos traer de la casa, lo mismo que podemos traer de que quizás está arraigado en nosotros desde que éramos muy pequeños, crecimos con esas cosas, crecimos creyendo en ciertas cosas. Fíjense en cómo esas creencias se empiezan a convertir en verdades absolutas. ¿Y saben por qué? Simplemente porque a mí me parece, ¿no? Sin fundamento. No, simplemente porque a mí me parece, porque sí, yo creo que es así, porque, no sé, no pienso en otra cosa. Y como bien decía Darío, fíjense en que sería, nunca podríamos nosotros saber qué es lo de Dios y lo que no es de Dios, si realmente no tengo una comunión con Dios, si realmente no sé lo que Dios espera de mí, no sé lo que habla la palabra de Dios. Entonces es como que esas verdades absolutas empiezan a hacerse, se empiezan a arraigar en mí solo porque a mí me parece. Porque bueno, creo que es así, la verdad no sé, yo toda mi vida viví así, viví de esa manera, ¿no?
Y fíjense en cómo ahí no se tiene en cuenta, no se valora realmente la palabra de Dios en nuestra vida. Y todas esas creencias pueden estar basadas, como bien dije, en nuestras propias experiencias, en lo que nosotros vivimos, ¿sí? Y no basadas en la palabra de Dios, sino que en la manera que nosotros tuvimos de vivir, ¿sí? Y fíjense que algunos de esas creencias, y ahí para que puedan ustedes considerar esto, algunos tienen sus creencias basadas en lo que ellos sienten, ¿sí? Por ejemplo, y esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces quizás te tocó, ¿no? En decir, la verdad que yo para qué voy a ir a la iglesia si no merezco que Dios me cure, que Dios me sane, que Dios me bendiga. Yo estoy alejado hace mucho tiempo de Dios, ¿no? Muchas veces estamos así, ¿no? Nuestras creencias basadas en lo que sentimos. Por ejemplo, yo no me siento salvo, ¿no? Yo no me siento perdonado, podemos decir. Pero fíjense en acá qué importante, porque dice que una creencia equivocada también es el rechazo. Fíjense, a veces nosotros pensamos de que no, se trata de ocultismo, brujería, se trata de hechicería, se trata de que me tiren, bueno, las cartas, se trata de, no sé, del gauchito Gil. Pero fíjense en esta creencia muy importante que realmente Dios me habló puntualmente de esto hoy, el día de hoy, porque dice que una de las creencias que nosotros podemos estar basándonos en esos, ¿sí? Es una creencia equivocada también es el rechazo, ¿sí? Las mentiras basadas ¿en qué? En la culpabilidad. Fíjense en cómo el enemigo también nos mete en eso, ¿no? Nos mete también en ese ámbito fuerte donde el espíritu de rechazo nos hace sentir que estamos lejos de Dios, que no nos merecemos el perdón de Dios, no nos merecemos el amor de Dios. Entonces eso también puede ser una creencia. Eso también puede ser una creencia que no nos deje fundamentarnos en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa mentira está basada ¿en qué? En la culpa, en la culpabilidad. Por eso el espíritu de rechazo. Y también la Biblia habla de lo importante que es, ¿cómo es? Que nosotros tenemos que saber que lo que creemos tiene que ser basado obviamente en nuestras actitudes, nuestros compromisos, nuestras expectativas, nuestros juicios y comportamientos están relacionados con lo que nosotros creemos, dice la Biblia, ¿sí? ¿Con qué está basado? Dice, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con nuestro compromiso, nuestras expectativas, nuestros juicios y comportamientos, dice que están relacionados con lo que nosotros creemos, ¿sí? O sea que a veces esas malas contestaciones, esas malas actitudes, esos enojos, ¿no? Esas maneras de actuar, o fíjense, estoy desesperado, tengo que hacer algo, ¿y a dónde acudo? ¿A dónde voy? Están basadas en lo que nosotros creemos, en las creencias. Wow, tiene tanto poder el creer, ¿sí? Que puede transformar, ¿sí? Una persona, puede transformar un hogar, puede transformar una familia, puede transformar la personalidad, puede transformar un ambiente, ¿sí? Por eso dice que estas creencias determinan lo que realmente somos, ¿sí? Determinan lo que somos. Y cuando nosotros vamos a Jesús, ¿sí? Es la única forma, ¿sí? De que una mentira, ¿sí? Pueda ser cambiada con una verdad, pueda ser transformada. Mira, si vamos a la Biblia, sí quiero decirte esto, si vamos a la Biblia, nos encontramos con personas como vos y como yo, y hasta peores. Por ejemplo, ¿sí? Si vemos a una Rahab fue una prostituta, ¿sí? Quizás vos no lo fuiste, pero ella sí. Si vemos a un David, ¿sí? Jesús o Dios dijo, él tiene un corazón conforme a lo que yo busco. Sí, pero él fue un asesino, él fue un adúltero y planificó en su mente.
Un Moisés, Dios lo usó para sacar un pueblo, ¿sí? Y él primero dijo, no, no puedo, no puedo, no puedo. Bien, él fue un asesino. ¿Mataste a alguien? Sí, pero fallo, pero peco, pero no sé, creo, no sé creer en Dios, me siento menos. ¿También mataste a alguien? ¿Adulteraste? Por ahí no, pero te das cuenta que ellos, los que están en la Biblia, están en un rango más alto que nosotros. Sí, fallamos, pecamos, perfecto. ¿En qué estamos creyendo? Si Dios trajo una reforma en ellos y están escritos en la Biblia, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Cuán importante es creer, cuán importante es creer en una verdad, que solamente Él puede transformarnos a nosotros. Solamente Él, por eso, sí, como decía acá, que las creencias no pueden ser basadas por nuestras experiencias, sino basadas por la palabra de Dios. Nuestras experiencias siempre nos van a traicionar porque las emociones van a estar en el medio, ¿sí? Lo carnal, lo humano, pero la palabra de Dios tiene tanto poder para revertir cualquier diagnóstico. Exacto. Y fíjense en Proverbios 23:7 dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice. Come y bebe, te dirás, más su corazón no está contigo. ¿Por qué habla justamente de eso? Porque nosotros, de la manera que nosotros pensamos, ¿sí? De la manera que nosotros actuamos, de esa manera es revelada cómo nosotros nos relacionamos con Dios, con la gente, y también determina nuestra identidad, ¿sí? Por eso es lo que nosotros creemos es muy importante. Por eso la palabra dice, porque cuál es su pensamiento, es así su corazón, ¿sí? Así es su corazón. ¿Y qué tiene que ver el corazón en todo esto? Y porque con el corazón se cree. Y hoy vamos a estar hablando un poco más acerca de cómo el corazón realmente, de qué manera, ¿no?, el corazón realmente se puede contaminar. Y fíjense en que justamente lo que dice acá, que lo que nosotros creemos con nuestro corazón, dice que es lo que va a salir de nuestra boca, ¿sí? De esa manera nosotros vamos a juzgar, vamos a actuar, ¿sí? Porque está basado en lo que el corazón cree, como bien dije, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros debemos analizar de continuo todas nuestras creencias, en dónde nosotros estamos depositando nuestra fe, en qué estamos confiando, qué es lo que estamos creyendo, ¿sí? Porque dice que el corazón puede tener muchas creencias equivocadas, ¿basadas en qué? En esas malas experiencias. En Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Fíjense en que debemos analizar todas las creencias, esas creencias, ¿no? Porque el corazón puede estar lleno de esas creencias equivocadas, ¿no? ¿Basadas en qué? En esas malas experiencias que nosotros hemos tenido, o basadas en esa misma cultura en la que nosotros hemos crecido, ¿no? Entonces fíjense en qué importante es analizarlas, ¿sí? Analizarlas, porque dice la palabra que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del buen tesoro de su corazón saca todo lo malo. Entonces fíjense en qué importantísimo, ¿no? Del mal tesoro de su corazón dice que saca lo malo, el hombre malo. Entonces fíjense ahí que es importantísimo analizar lo que hay en el corazón, porque dice que que el corazón es el que cree, ¿verdad? Entonces en Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque en el corazón dice que se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿no? Sí, fíjate el valor que pone este versículo, el corazón, ¿sí? Lo pone a la altura, ¿sí?, o al estándar del tesoro. O sea, fíjate que por lo general uno lo que es oro o tesoro lo tiene bien alto, bien. Claro. El corazón Dios lo pone a la altura, ¿sí? O sea, del buen tesoro, o sea, de lo que tengas en el corazón. Fíjate la altura, cuán importante es eso, ¿no? A dónde Dios nos está elevando para que nosotros podamos saber cómo está nuestro corazón, claro, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos impartiendo? Y justamente, ¿sí?, el corazón va a revelar o va a manifestar conforme a cómo lo estemos alimentando, en qué estamos creyendo, ¿no? Claro, por eso dice la palabra, y justamente te damos ahí el fundamento,
de este versículo, porque justamente ahí está la creencia correcta, ¿sí? La creencia correcta, ¿dónde está? Está en el corazón, ¿sí? Porque con el corazón se cree, decíamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es suficiente confesar que Jesús es nuestro Señor y Salvador. No es suficiente eso, sino que al contrario, dice que la creencia correcta está en el corazón respecto a lo que es Dios para mí, ¿sí? Entonces, fíjense en qué importante es eso. No se trata acá solamente de pasarlo solamente por la mente, eso tiene que pasar también y bajar al corazón, porque la creencia está aquí, está en el corazón, ¿sí? No creemos con la mente, sino que creemos con el corazón. Entonces todas esas creencias, como decíamos, tienen que estar basadas en la verdad de Dios, ¿sí? No en nuestras propias experiencias, como bien decíamos, ¿no? Decir, bueno, sí, a mí la vida me enseñó. Yo soy así porque yo crecí con golpes, yo crecí, no sé, trabajo desde los 8 años, no sé, cuántas cosas podemos escuchar de muchas personas que hablan de su propia experiencia, y eso mismo se basan y se fundamentan en eso, ¿no? En lo que la vida les enseñó, ¿no? Eso termina siendo como ese fundamento. Entonces, esas son creencias que planta el enemigo en cada uno de nosotros, pero fíjense que con qué sutilidad, porque el enemigo es muy sutil para plantar creencias en nosotros, porque nosotros ni siquiera nos podemos dar cuenta que esas creencias son equivocadas, ¿sí? Porque el decir, no, yo si no laburo a mí nadie me da de comer, no me vengas que voy a ir a la iglesia y que Dios me va a bendecir. ¿O cuántas veces escuchamos eso, o no? Exacto. Esas son creencias equivocadas, y justamente porque el enemigo sutilmente planta todas esas creencias en nosotros, ¿verdad? Es verdad, si yo no salgo a hacer esto, nadie me va a ayudar a pagar. Ajá. Si yo no salgo a trabajar, si yo no me levanto todos los días, el que madruga... Dios. ¿Cómo es? Dice Dios la ayuda, pero no. El que madruga Dios la ayuda, dice, ¿verdad? Pero bueno, por eso dice que esta en 2 de Corintios 10, del 4 al 5, dice, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo al pensamiento a la obediencia de Cristo. Es necesario hacerlo así, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque fíjense en cómo dice que las armas de nuestra milicia, dice que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y eso es una fortaleza. Y eso es un argumento, porque dice la palabra, derribando toda fortaleza, derribando todo argumento, y que toda altivez que se levanta, contra el conocimiento de Dios. Es importantísimo, porque eso que nosotros decimos, o de lo que hemos escuchado decir de muchas personas, quizás lo dijo tu papá, lo escuchaste dentro de tu casa, no sé, en tu trabajo, un amigo, ¿eso de dónde viene? Viene de una creencia, viene de experiencias vividas, ¿sí? A veces queremos nosotros decir, bueno, estamos realmente mal porque voy al curandero, voy a la bruja. Sí, estamos mal por hacer esas cosas, pero también a veces estamos mal por pensar lo que no tenemos que pensar, ¿entienden? Porque eso es lo que hizo, un pensamiento hizo que se crea con el corazón, y hoy por hoy estamos atados de esas fortalezas y también de argumentos donde no podemos realmente tener en ese lugar, ¿no? En ese lugar, en esa área, el fundamento de la palabra de Dios. Exacto. Una de las personas que fue muy confrontada, ¿sí? con Jesús, ¿sí? con el Señor, fue Pedro. ¿Sí? Pedro fue una persona que creía en sus fuerzas, creía en sus habilidades, y justamente fue confrontada, ¿sí? Cuando desde el día 1 que se encontró con el Señor, ¿sí? Siendo un hombre con experiencias en la pesca, resulta que le habla una persona a la orilla y le dice, bien, necesito que ahora eche las redes, pero más adentro, y él le dice, no, acabamos de pescar, no hay nada, tirar las redes que vas a sacar. Y resulta que le terminó creyendo, tiró las redes y sacó
dice la escritura, llena de peces las redes. Después resulta que ese mismo hombre le dice a que vaya al muelle y con una caña tire y va a sacar un pez, y encima, dentro de esa boca de ese pez, va a haber una moneda. Cosa ilógica. ¿Dónde viste o dónde vimos que un pescador saque un pez? O sea, que el pez muerda el anzuelo y que encima tenga una moneda, ¿no? Imagínate lo confrontado que fue Pedro, siendo un hombre que tenga barca y tenga gente trabajando, a estar en el muelle sentado con una cañita, ¿no? Es como pareciera muy humillante. Pero este mismo Pedro, una vez que tiene un encuentro con Jesús y tiene justamente la revelación de caminar con Jesús, de experimentar milagros, sanidades, justamente se encuentra, dice la Biblia, en un momento de un éxtasis. Sí, dice que él estaba teniendo una visión, y dice que ve, en el libro de los Hechos habla esto, dice que ve que bajaban 4 lienzos, o sea, cuatro trapos, bajaban animales. Entonces la primera palabra que Dios le habla, le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y justamente cuando él ve todo eso, lo primero que dice es que no, Señor, no puedo yo hacer eso. ¿Por qué le decía eso? Porque justamente veía animales que en su creencia, en su tradición judía, un hombre realmente judío, un hombre realmente que caminó con Jesús, vio tantos milagros, pero todavía estaba arraigado, ¿sí?, en sus creencias. Y fíjate que si nosotros vemos cuáles eran los animales que no podían comer los judíos, eran, por ejemplo, animales que tengan pezuñas, ¿sí? Pero también como ovejas, como cabras, como ciervos, como las vacas. Tampoco podían comer cerdos, no podían comer conejos. Fíjate lo que se estaba perdiendo Pedro, ¿sí? Bueno, todo eso no podían comer. Obviamente no podían comer liebres, no podían comer perro, no podían comer camellos, no podían comer caballos, tampoco podían comer lo que es águila o buitres o avestruz, ¿sí? Imagínate el banquete que se estaba perdiendo Pedro, ¿sí? Un buen lechón, una buena liebre, ¿sí? Solo vemos, viene el 24, y lo primero que el cordero, el lechón, ¿sí? Un buen estofado de liebre. Pero fíjate que su tradición, él le dice: no puedo porque son cosas impuras. Y vos fíjate que lo que estableció esa ley, ¿sí?, fue el mismo Dios. El pueblo de Israel no podía contaminarse con esto, y le dio la lista de animales. Pero cuando viene el Nuevo Testamento, a Pedro baja en ese lienzo los animales, lo primero que le dice: no, Señor, no puedo, porque son cosas impuras. Y la respuesta de él le dijo: no, Pedro, no llame impuro lo que Dios purificó. Y vos fíjate, ¿sí?, lo que Dios puede hacer en un instante. El mismo que escribió una ley, Él tiene el poder como para revocarla, sin dejar ser el autor, ¿sí?, de esa misma ley. Cuán importante, ¿sí?, cuántas tradiciones, cuántas leyes, cuántas palabras marcaron en el corazón. Y para nosotros es prohibido, no porque Dios dice esto, no porque Dios dice lo otro, no porque Dios dice aquello. Ok, el mismo Dios está diciendo: no llamemos impuro lo que Él purificó. ¿En qué estamos creyendo? ¿Sí? Estamos creyendo a un Dios que purifica, a un Dios que limpia, a un Dios que transforma el corazón, a un Dios que lava la mente, lava el corazón. ¿En qué estamos creyendo? Como preguntábamos recién. Exacto, la verdad que sí, es tremendo, ¿no? Donde a veces es como le es de estorbo, ¿no?, a Dios realmente todas estas cosas. Porque, uno no pensar libremente, no actuar libremente y no ser bendecido de la manera que Dios también espera para nosotros. Porque estamos y vivimos como engañados, ¿no?, por todas estas mentiras. Exacto. Y cómo el enemigo distorsiona toda la verdad. Y es impresionante. Y fíjense en que acá una pregunta, ¿no?, que tenemos para toda la audiencia. Se los digo, ¿no?, a todos ustedes, ¿no? ¿Qué dicen hoy los hechos para ustedes? ¿Qué dice hoy tu realidad? ¿No? Pero también es importante analizar esto. ¿Qué dice Dios para tu vida? Esto es algo que
que sería una práctica muy hermosa que nosotros la podríamos empezar a emplear en nuestra vida, porque en momentos difíciles a veces Dios, la palabra está ahí abierta para todo y en todo momento, ¿no? Entonces, en momentos difíciles también está bueno poder entrar, poner en tela de juicio muchas veces de cosas que acontecen y también decir, no, pero a ver, yo me baso también en lo que Dios dice, ¿no? Cuando tenemos una noticia inesperada, por ejemplo, o un diagnóstico médico, puede ser también, ¿no? ¿Qué dicen tus hechos? Pero también, ¿qué dice Dios acerca de eso? Y saben que acá es importantísimo, ¿no? Porque toda creencia equivocada es incredulidad. Y eso tenemos que ser bien cuidadosos en ese sentido, ¿sí? Porque Dios lo llama así. Toda creencia equivocada directamente somos incrédulos, ¿no? Entonces fíjense en ahí qué importantísimo nosotros poder ajustarnos y alinearnos en esto, porque nosotros ¿sabes lo que creo yo? Y es importante también poder hablarlo el día de hoy, que todo lo que marca la diferencia a un cristiano es que aquel cristiano que tiene una conciencia de que existe una dimensión espiritual, ¿no? Exacto. Eso creo que es lo que caracteriza a todo cristiano, lo que caracteriza a todo hijo de Dios. Creo que es aquel que tiene esa dimensión, el que reconoce que existe una dimensión espiritual, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que reconoce que existe un mundo de maldad, ¿sí? El reino de las tinieblas, y aquel también que reconoce de que existe también el reino de Dios, ¿no? Que existe también el gobierno de Dios sobre nuestra vida, ¿sí? Entonces, ahí es importantísimo, ¿no? Que nosotros activar en nosotros esa conciencia, porque de esa manera es donde no le damos lugar al enemigo. Si nosotros somos conscientes, ¿sí? Y reconocemos que hay una dimensión espiritual, ¿sí? ¿Sí? Eso dice que es lo que va a marcar una diferencia, ¿sí? Entonces dice que eso traerá sobre nosotros, es importante poder nosotros ser conscientes de eso, porque eso no le va a dar lugar al diablo a nuestra vida. Entonces, vieron que muchos conocemos el versículo eso, que por falta de entendimiento, ¿sí? Todo un pueblo pereció. Entonces el enemigo le encanta eso, le encanta que nosotros vivamos en la ignorancia y que nosotros no temamos al enemigo. A veces uno puede decir, ay, siempre hablando del diablo, yo no le tengo miedo al diablo. ¿Saben qué? Por un lado, bueno, está bien, pero no sé hasta qué punto. No digo de entrar en temor, ¿no? Pero sí saber que la maldad existe, que el enemigo existe, para que nosotros seamos conscientes y cuidadosos también de cuidarnos y protegernos y no abrir puertas o darle derecho legal al enemigo para que venga y nos destruya. Pero con una conciencia y realmente, como yo les decía, reconociéndole esa dimensión espiritual, vamos a nosotros a poder marcar una diferencia. Vamos realmente a poder marcar una diferencia y vamos a poder trazar una línea. ¿Qué quiere decir eso? Hasta acá yo te permito, ¿no? De acá para acá no me tocas, no me engañás, no me mentís, no me destruís. Y eso es importantísimo que nosotros podamos hacerlo, porque eso es lo que nos caracteriza a nosotros como hijos de Dios, porque Dios nos dio una autoridad sobre todas esas cosas. Y es importante, ¿no? Porque yo hablaba al principio y decía que un 40% de todo el pueblo de Estados Unidos, en una estadística que habían hecho, muchos no creían en el diablo, pero ¿saben qué? Mejor creer que existe el diablo, mejor creer que existe un poder demoníaco, mejor creer que existen principados, mejor creer que existen demonios, ¿sí? No, es importante eso, para que nosotros sepamos cuidarnos y entender con qué nosotros peleamos a diario, ¿sí? Y eso es importantísimo, ¿no? Porque cuando nosotros, dice acá, fíjense en esto, ¿no? Dice que nosotros tenemos que ver lo importante que es no darle lugar al enemigo. Y si yo no sé de todas estas cosas, no tengo realmente conocimiento de todas estas cosas, le estoy dando lugar al enemigo. El enemigo usurpa, toma territorio como él quiere en mi vida, ¿sí? Pero nos dice que cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, dice que el corazón abre
se abre a fuerzas demoníacas que nos llevan a la idolatría y al pecado. Claro, porque yo no sé lo que le disgusta a Dios. Entonces me voy a adorarle al Gauchito Gil. Y entonces me voy a no sé qué. ¿Sabes? La otra vez me pasa siempre a mí con Gianni, que es chiquitita, mi hijita. Me pasa siempre que ella me decía la otra vez, mamá, yo estoy triste. ¿Por qué está triste? Y me dice, porque vos no la querés a la mamá de Jesús, me decía ella. Porque ella cada vez que ve una virgen así, ella dice, ay mami, esa es María, la mamá de Jesús, ¿no? Y quiere que nosotros vayamos y le pidamos a ella. Yo le digo, no, Gianni, a Jesús o a Dios, hablemos con Jesús y hablemos con Dios. Porque en ningún lugar de la Biblia dice que nosotros tenemos que ir a hablar o orar con María. Dice, mami, pero ¿por qué vos no la querés a la mamá de Jesús? Le digo, sí, hija, yo la quiero, la honro a María, le digo. Pero en todo lo que nosotros tengamos que hablar es con Jesús. Y ella en su mente, ¿no? Estaba conflictuada, en su corazón estaba conflictuada en eso, como diciendo, mamá, vos tenés algo con ella, y no tengo nada, ¿no? Porque ella no sabe distinguir qué virgen es de tal virgen, pero quizás te vas de paseo y encontrás la virgencita ahí, y ella, ay, la mamá de Jesús, ¿no? Pero en realidad, fíjense en acá, y esto lo digo porque fíjense en que acá yo les decía, ¿no? Que es importante no darle lugar al enemigo, porque dice que cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, dice que el corazón se abre a fuerzas demoníacas que nos llevan a la idolatría y al pecado. Y por no saber, ¿no? Practicamos cosas conscientes o inconscientemente. Claro. Pues fíjate que nosotros honramos a María, ¿sí? La bancamos, realmente fue un instrumento que Dios usó, así que realmente como toda mujer, no es fácil llevar un embarazo de 9 meses, ¿sí? Y si vemos la historia cristiana, no le fue fácil a María justamente ir de un pueblo a otro a caballo, no es como acá que te tomaste un remillo, te llevó el vecino, sí, todo asfalto, sí, peaje, la ruta, entraste al hospital. No, era totalmente muy diferente. O sea, fue una mujer realmente de fierro, la bancamos. Pero la Biblia nos enseña que fue el instrumento que Dios usó. Por lo tanto, la honramos, sí, claro que sí, la honramos, pero la única persona a quien adoramos es justamente a nuestro Señor Jesucristo. Y como hablaba Analía, ¿no? Si no obedecemos con el corazón, el mismo corazón, sí nos va a llevar justamente a otras cosas, ¿no? Como bien decía, dice que el corazón abre a las fuerzas demoníacas, ¿no? Que son justamente la idolatría y el pecado. ¿Por qué el corazón se inclina justamente a eso? Claro. Porque el corazón sí fue creado para estar lleno. El corazón, si lo vemos a nivel científico, ¿sí? El corazón fue creado para estar lleno, ¿sí? Necesita sí o sí el oxígeno, necesita la sangre, si no obviamente se va a enfermar. Y en el mundo espiritual, nuestro corazón necesita estar lleno. O lo llenamos de las cosas de Dios, ¿sí? O lo llenamos de otras cosas. Por eso el mismo Jesús, y bien decías, tenemos que ser conscientes del mundo espiritual. Claro. El mismo Jesús, que era el Hijo de Dios, pero vino a la tierra como forma de hombre, en forma de hombre, como vos y como yo, no quiere decir solamente en forma de carne y hueso. Vino también con debilidades, vino con síntomas humanos, ¿no? Como cansancio, como una persona que tiene hambre, como una persona que se enoja, con sentimientos. Y dice que él era consciente del mundo espiritual. Él era consciente que necesitaba del Padre. ¿Por qué? Porque si no, había otra persona en la cual estaba dispuesta a presentarle suministros, mentiras, sugerencias. ¿Te acuerdas cuando fue Jesús en el desierto y dice, ¿estás seguro que puede convertir estas piedras en pan? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que realmente si vos te tirás, Dios va a enviar ángeles? ¿Estás seguro? O sea, vos fíjate lo que el enemigo le presentaba, ¿no? Y si Jesús no llenaba su corazón todos los días del Padre,
obviamente estaba ahí nomás al acecho de Satanás. Claro, y fíjense ahí, como bien decía Darío, ¿no? Que Jesús sí tenía realmente, era sensible a esa dimensión espiritual, ¿sí? Él sabía, ¿no? Que existía, ¿no? El mundo espiritual, que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, y también fue sensible, ¿no? Fue sensible a la presencia del Espíritu Santo, pero también Jesús fue sensible a la presencia, ¿no? Demoníaca, ¿no? Fue sensible a esa presencia demoníaca, que cuando, fíjense en el discernimiento de Jesús, ¿no? Cuando vino el diablo, lo tentó ahí en el desierto, ¿no? Él fue sensible, ¿no? Él fue realmente sensible en esa presencia también. Pero dice que en 2 Corintios capítulo 3 verso 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo, dice, se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿sí? Entonces fíjense en que es importante nosotros como cristianos ser sensibles a esa dimensión espiritual, ¿sí? Porque todo cristiano que es sensible a esa dimensión espiritual, ora y dice que resiste a Satanás, ¿sí? Si nosotros somos sensibles que hay un ámbito espiritual, y sí, vamos a orar, porque de ahí también nace la oración, en un ámbito espiritual, ¿verdad? Sí, voy a orar. Yo entiendo que mis armas no son carnales, ¿no? Sino que si yo soy consciente, por eso dice que los que no son conscientes de que no existe un ámbito espiritual, que no son sensibles a un ámbito espiritual, dice que son las personas que no oran. Mirá. Dicen que las personas que no oran, dicen, no, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a perder tiempo? Pero las que sí son sensibles de que hay un ámbito espiritual, son sensibles de que el enemigo anda como león rugiendo y mirando a quién devorar, dice que ese sí ora. Sí, dice que esa persona sí ora, y dice que ese sí es el que resiste a Satanás. En 2 Corintios 2:11 dice, y fíjense en lo que decía Pablo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoremos todo esto, no ignoremos todas esas falsas experiencias, esas experiencias vividas, esas falsas creencias. No ignoremos las mentiras del enemigo, no ignoremos también la tentación del enemigo. Lo tentó a Jesús, no nos va a tentar a nosotros, no nos tienta a nosotros en todo momento. No ignoremos las maquinaciones de Satanás, decía Pablo, ¿sí? Dice que no gane ventaja sobre nosotros, sino que al contrario, oremos, resistamos a Satanás, seamos conscientes, sensibles, que hay una dimensión espiritual, ¿sí? Porque eso es lo que a nosotros nos hace diferentes, eso marca una diferencia, ¿sí? Fíjate que Pablo decía que para que no gane ventaja, ¿no? O sea, no ignoremos, para que no gane ventaja sobre vosotros las maquinaciones. Claro. Y vos fíjate que por lo general, ¿sí? Las personas acostumbran a minimizar todo, ¿no? A tomarlo como un juego, a tomarlo como una tradición, a tomarlo como algo liviano. Pero detrás de todo eso hay un mundo espiritual. Sí, por ejemplo, Halloween, por ejemplo, no sé, otras fiestas paganas, ¿no? Otras fiestas religiosas, o ir en fechas, por ejemplo, no sé, el Día de la Virgen, ¿no? El 8 de diciembre es. ¿Cuántos se fueron caminando a Luján? Por ejemplo, yo me fui caminando a Luján 2 veces, ¿verdad? Y nada, lo hacíamos. En producción también me dice, también fuimos, ¿cuánto fuimos caminando a Luján? Seguramente usted que está del otro lado viendo el programa, ¿sí? ¿Cuántas veces se fue caminando a Luján? ¿Fue o no fue alguna vez? Llevaron a los chicos a curar en el empacho. O llevaron a los chicos a jugar en el empacho. En mi caso, por ejemplo, cuando nos íbamos caminando a Luján, nos íbamos con un grupo, por ejemplo, de cumbia, ¿sí? Muy conocido, éramos muy amigos, y nos íbamos por la ruta caminando, ¿sí? Muy de noche, y llegamos a la madrugada, y obviamente no llegamos realmente como deberíamos llegar. Tampoco lo hacíamos por fe, tampoco lo hacíamos por tradición,
tampoco lo hacíamos porque nos inculcaron, lo hacíamos porque nada, era algo liviano, un juego, y llegaba la fecha, vamos todo para allá. Y obviamente llegamos todo en un estado realmente feísimo, y así llegamos hacia ese lugar. Y me acuerdo que un amigo que tenía en ese tiempo, obviamente llegó muy borracho, muy mamado, y cuando subía las escaleras, pero subía justamente porque no podía estar de pie de la borrachera que tenía, las personas mayor que estaba ahí decía, ay, mira, decía este joven, mira la fe que tiene, decía, no, arrodillado sube, dice, para tocar a la Virgen, y de verdad no era así, era porque estaba re borracho, y si no subía arrodillado se caía, ¿no? O sea, cuánta gente, o cuánto hemos experimentado eso, ¿no? Que vamos caminando a Luján por tradiciones, por mentira, por ¿sí? costumbres. Por costumbres, porque llegan fechas, ¿no? Porque llegan fechas, ir a visitar al Gauchito Gil, ir al altar, ir a hacer cosas. Y como dice Pablo, no ignoremos las maquinaciones. O sea, tiene tanto poder todo eso que nos puede convencer. Claro. O sea, no ignoremos eso. La única forma de no ignorar es, sí, a ver, tenés razón, ¿no? O sea, me falta mucho, tenés razón, tengo que cambiar. Pero Cristo, sí, murió por mí. Cristo me transformó, Cristo me cambió. Es verdad, yo hacía todo eso antes en el pasado, pero hoy le pertenezco a nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él murió por mí. No ignoramos lo que Satanás hizo, ¿verdad? No lo ignoramos, pero nuestro Dios es el que tiene la verdad. Exacto. Por eso es importante no ignorar, ¿no?, la dimensión de maldad que hay detrás de todo esto, ¿no? De todas las festividades, todas estas fiestas paganas, todas estas costumbres. No ignorar y no tener como poco, ¿no? Como decir, es Halloween, ¿qué va a pasar? No pasa nada, es para que los chicos se diviertan. Porque fíjense en, como bien decíamos recién, el enemigo es bien sigiloso, ¿no?, para todo esto. Y fíjense en cómo esto que parece divertido y como inofensivo, ¿no?, pareciera como que no va a pasar nada. Esto realmente trae, si nosotros no creemos en la dimensión de maldad que hay detrás de todo esto, esto nos termina destruyendo. Y fíjense en que al enemigo le encanta esto, que nosotros podamos desconocer todo esto, ¿sí? Que desconozcamos el modo de operar que tiene el diablo en todas las cosas. El enemigo le encanta porque ahí él va y usurpa como él quiere, ¿no? Eso le da lugar a él para que venga y destruya como él quiere. Y es bien astuto, es bien sigiloso, es bien inteligente de qué manera venir y entorpecer la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Yo estoy seguro de que si vas y le pedís al Gauchito Gil, no sé, que te sane, y pusiste y depositaste tu fe ahí, seguramente puede que sea sanado. Pero fíjense en con qué se cobrará el enemigo después, ¿no? Es tremendo, es tremendo, y también es importante, ¿no?, poder creer en esta dimensión espiritual. ¿Saben qué? Hoy hablando con una persona, ella me decía, ¿no?, que camino a Corrientes dice que hay como algo así que se dice, de que si vos vas por la ruta y no parás a saludar al gauchito, puede que te pase algo en la ruta, ¿no?, que tengas un accidente. Hay que hacerle una gauchada al gauchito. Ajá, claro. Entonces dice que bueno, siempre ellos hacían eso, ¿no? Pasaban por, siempre bajaban a saludar, porque ellos en esa ruta de camino a Corrientes, ellos tenían que pasar para Chaco, para donde iban, y siempre tenían que parar. Y lo hacían así, siempre. Y me contaba que los suegros murieron justamente en la ruta, murieron en un accidente, y dice que en un tiempo habían ido y no habían podido parar porque había una tormenta eléctrica, dice, en la ruta. Había una tormenta eléctrica que era imposible parar. Dice que ellos se quedaron con eso. Y claro, porque creían tanto en eso, se hizo como una fortaleza en ellos. No paramos, no puede suceder algo. Y sucede que justamente en esa ruta, no me acuerdo qué ruta es,
dice que ahí muere, le agarra un paro Wow. al suegro y se vuelca al auto, también fallece su suegra. Ellos venían atrás. Fue algo bien fuerte que tuvieron que vivir, pero era algo que ellos lo creían que eso podía pasar. Por eso mismo ellos hacían y se movían así, ¿no? No, tenemos que bajar, pero bueno, fíjense, como bien decíamos al principio, ¿no? Como dice Mateo 9:29, si usted cree algo, eso se va a cumplir, ¿sí? O sea que fíjense ahí qué peligroso estar poniendo nuestra credibilidad en algo que no está fundamentado por Dios, ¿no? Qué peligroso y en qué terreno nosotros nos estamos metiendo, y qué mejor nosotros poder ser sensibles a todo este ámbito espiritual, todo este mover espiritual, para que el enemigo no tome ventaja de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos a continuar, y ya para cerrar, no sé cuánto tiempo tenemos. Ya estamos ahí 5 minutos. Ya estamos ahí casi a 5 minutos, ¿verdad? De terminar el programa. Pero bueno, fíjense ahí, vamos a estar hablando también ahora ya para terminar, ¿sí? Y hablamos de que muchos desconocemos el modo de operar del diablo, y eso dice que da lugar a Satanás. Y dice que hay ciertas prácticas que le abren las puertas a los demonios para influenciarnos y controlarnos, ¿sí? Y un cristiano no puede ser... ¿Saben que los cristianos, eso nos han enseñado también en nuestra casa? ¿Sí? Un cristiano no puede ser poseído por demonios, pero ¿por qué? Porque somos una propiedad de Dios, obviamente somos hijos de Dios, pero sí nosotros podemos ser demonizados, dice la palabra. Y en Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, dice. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, no hay territorio vacante. Exacto. O sos mío o no sos mío, dice el Señor, ¿sí? En el mundo espiritual, un principio, ¿no? Es un principio, exactamente. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor, ¿sí? O sea que somos de Dios o no somos de Dios. Acá no hay término medio, ¿no? No hay término medio, ¿no? Entonces nosotros que tenemos que saber que no podemos estar en ambos reinos, no podemos permanecer en uno. Y bueno, y cuando los domingos permanezco en otro, no. Pero yo me congrego, sí, a ver, lo podemos congregar el día domingo, pero el día domingo me acordé que soy santo, claro, y después de lunes a sábado, ¿no? Soy medio primo lejano. Claro, vieron que a veces pasa de que en la semana estoy con Dios y el fin de semana no. Pasa eso, viste que algunos dicen, llega el fin de semana, agárrate, ¿no? Sí, decían, ¿no? Que el COVID decían que anda de lunes a viernes, los sábados y los domingos no anda. Claro. ¿No? Los sábados y los domingos uno se va a bailar, no anda en los boliches, el COVID, no anda en ningún lado, ¿no? Entonces el enemigo es como que tampoco, ¿no? O sea, el fin de semana no anda el enemigo, o sea, Satanás. Los domingos, anda durante la semana. O sea, vos fíjate que lo que queremos, eso nos va a terminar sucediendo. O sea, podemos venir a Casa de Paz, podemos venir a las reuniones cristianas, podemos estar escuchando Marco Witt todos los días, podemos ir escuchando adoraciones, alabanza en el auto, ¿sí? Podemos ser influenciados por el enemigo. Y decir recién hace un principio muy importante, ¿no? Que hay ciertas prácticas que le abren puertas a los demonios. Si hay ciertas prácticas es porque ya lo que se está practicando se está volviendo una costumbre, ¿sí? Se vuelve una costumbre, se arraigó tanto, ¿sí? En nuestras vidas o en las personas, que de manera inconsciente, ¿sí? No te estoy hablando de ser consciente, de manera inconsciente le estás abriendo puertas al enemigo. ¿Cuánto temas hay para seguir desarrollando, verdad? Un montón, ¿sí? Y queremos dejarles acá rapidito un fundamento muy importante que está en Deuteronomio 18:9. Fíjense, dice, cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, escuchen, adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová echa
estas naciones delante de ti. Fíjense en acá cuando Dios le habla, ¿no?, a todo un pueblo, ¿no? Es importantísimo, ¿no?, ser temeroso de todas estas cosas, ¿sí? Porque, ¿saben qué? Quizás uno puede decir, no, ¿sabes que yo caí en esto? Porque yo, como decíamos al principio, yo necesitaba un consejo, necesitaba dirección. Y ¿saben qué? Todos necesitamos dirección en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Pero el problema está a dónde nosotros vamos a buscar esa dirección, tal ¿no? cual. Ahí ese sería un punto, ¿no? ¿A dónde nosotros vamos a acudir para buscar esa dirección? Acudirlo para buscar esa dirección. ¿Saben qué? A la noche, después de terminar nuestra casa de paz, hablábamos, ¿no?, entre nosotros y cruzaban a una persona que en un tiempo se congregó con nosotros y ahora está en otro lugar y decía que su pastor o la persona que está en esa iglesia llevando adelante la iglesia decía que tiene comunión directa solo con Dios, ¿no? Y o sea, yo decía, wow, bueno, qué hermosa revelación, ¿no? Qué bueno saber de que no solamente el pastor tiene la relación directa con Dios, o sea, todos nosotros tenemos esa relación directa con Dios. Pero justamente esta persona decía que solamente el pastor. No es como decir que el católico decir, bueno, solamente el que tiene el 0800 de Dios es el Papa, ¿verdad? O sea, él tiene el 0800. Yo por ahí tengo el WhatsApp, pero quizás por ahí no le llega las 2 rayitas. El que tiene el 0800 directo es Dios. Y cuán importante es esto, ¿no? Es decir, cuando tenemos justamente la relación directa con el Padre, ¿sí?, no vamos a traer la abominación. Exacto. No vamos a traer justamente lo peor, al contrario, ¿sí? Porque vamos a tener la verdadera dirección del Padre, la verdadera dirección de nuestro Dios. Y fíjense, acá tengo acá como para darles este consejito acerca de la adivinación, el horóscopo, por ejemplo, ¿no? Donde caemos, ¿no? ¿De qué signos sos? Las preguntas que te hacen mucho, ¿no? Sí, ¿de qué signos sos? Y viste, el horóscopo está todo asociado con eso de la carta austral y todo eso, todo lo que estudian astrología y todo eso. Pero ¿cuánto nos ha costado dejar de mirar el horóscopo, no? O lo primero que nos fijamos, voy a tener mi bebé para tal fecha, va a ser de tal signo, o no es así, ¿no? Puede ser que te haya pasado eso, y es importante cuando uno dice, ay, pero ¿qué me va a pasar si ojeo mi horóscopo a ver qué dice, ¿no? Y cosas así, ¿no? Es importante tener conciencia de esa dimensión espiritual, acuérdense de lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque estas cosas, ¿no?, como bien decía, la adivinación, el horóscopo, no es un juego, ¿sí? Aunque todo esto, los medios, la revista, ¿no?, te lo muestre como algo de entretenimiento, inofensivo, ¿sí? Ojo, porque esto abre puerta a los demonios, ¿sí? Ustedes fíjense también, a veces puede suceder, nosotros como mamás de repente vemos a nuestros hijos con el celular, de repente vienen llorando o los vemos con alterados o sueñan a la noche, vemos como que de repente se angustiaron. Algo sucedió. ¿Saben qué? Un teléfono que ustedes pueden decir, no pasa nada, está mirando un dibujito, está mirando Harry Potter, o no sé lo que pueden decir, ¿no? No pasa nada, ¿no? ¿Saben qué? Tengan cuidado con eso. Eso, la verdad que eso tiene mucha influencia demoníaca, y eso abre muchas puertas, ¿sí? Hable muchas puertas. Igualmente con cosas que podemos dar ejemplos ahí en la casa, en la idolatría. A mí me ha tocado hace poquito ir a visitar a una persona donde tenían una foto de una persona que había fallecido y todavía le estaban prendiendo velas y le cebaban mate, ¿sí? Y saben que eso es fuertísimo. Es fuertísimo y hay que renunciar a todo eso. No puede, o le hablan ahí el portarretrato, ¿no? Le hablan al portarretrato. Yo una vez fui a visitar a una persona que se le había muerto la coneja y la coneja la embalsamó y la tenía en la mesita de luz. Y hablaba con la coneja. Fuerte, todas esas cosas. Ojo con esas cosas. Hay que cerrar puertas. No dejemos que el enemigo tome ventaja con no pasa nada. ¿Qué le va a pasar con este dibujito? No pasa nada, sí, total es una manera de hacer mi duelo, estoy hablando con el muerto, ¿no? No, hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas, ¿sí? Esto está fundamentado por Dios, todo lo que nosotros estamos diciendo no es ocurrencia,
¿sí? Esto está todo fundamentado por la palabra de Dios. Así que en estas cosas es importantísimo cerrar rápido la puerta, porque estamos levantando idolatría, estamos cayendo en adivinación, cayendo en brujería, ¿no? Estamos cayendo, esto del horóscopo, ¿no? No es un juego, ¿sí? Sean conscientes, así como bien decíamos y dábamos el ejemplo de Jesús, que él tuvo realmente discernimiento en el momento donde él era tentado en el desierto por el enemigo, es porque él era consciente de una dimensión espiritual, ¿sí? Él era consciente de que existía la maldad también, así como existe también en el reino de Dios, también existía la maldad. Y nosotros realmente hoy podemos estar en esa misma inconsciencia o tolerando todas estas cosas que en realidad esto realmente puede repercutir en nuestra vida. Después vamos a sufrir las consecuencias de todo esto, ¿sí? Entonces, algo ahí también que quiero dejarles, dice que en Isaías 47, 13 al 15, dice, aquí serán como tamo, fuego que los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que te trajeron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve, dice, ¿sí? Entonces, justamente habla este versículo, dice que te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, dice, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Ojo con esto, ¿sí? Ojo con esto, porque justamente ahí se los dejo para que lo puedan buscar mejor, para que lo lean, para que lo repasen. Isaías 47, verso 13 al 15, léanlo y ahí anótenlo como fundamento, ¿no? De lo que el Señor habla, lo que dice contra todos esos, que dice, te has fatigado en tus muchos consejos, dice, y dice, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, dice, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. No quedará brasa para que te calientes, ¿no? O sea, vos fíjate que cuando uno está frío, sí, lo primero que busca es buscar algo calentito y lo primero que hace es descansar. Cuando uno está frío en el mundo espiritual, justamente va a buscar algo que le traiga calor. Claro. ¿Me explico? Por eso dice que no va a haber. Y uno cuando busca justamente consejos así, lo primero que hace es entrar en un estado de confort, ¿no? Un estado se relaja, una forma de decirlo, ¿no? Como que termina creyendo. Sí, me dijo que voy a prosperar, me dijo que voy a salir adelante, me dijo que no me va a pasar nada. Tanto le creen que ya no hacen nada, simplemente están a la espera de que eso suceda. Exacto, no, es algo bien fuerte y fíjense en las consecuencias. Y el Señor, todo esto de las creencias, a donde nosotros hemos caído, donde hemos buscado dirección, donde buscamos consejo, a donde estamos nosotros depositando una fe incorrectamente, todo esto está fundamentado en la palabra de Dios. Y es hermoso porque Dios habla una por una de las cosas y te dice todo, y te habla de todo, y te dice, no vayas por ese camino, ¿sí? Nosotros sabemos que solo debemos pedirnos a Dios que nos guíe, solamente buscar la guía de Dios, ¿sí? No deberíamos buscar instrucción ni guía de otro lado, ni siquiera pedirle dirección a los muertos, ¿sí? A los muertos, ¿sí? Sino que toda dirección y enseñanza tiene que venir de parte de Dios. Pero ¿saben qué? Hay mucho más para hablar la semana que viene y nos vamos también a meter de lleno. Ahora hablamos todo muy por encima, pero después vamos a estar especificando acerca de la hechicería, del ocultismo, de la brujería, de la adivinación, horóscopo, Halloween. Vamos a estar también otras cosas que podemos hablar. Muchos que creen en el budaísmo, bueno, muchas cosas más, específicamente lo vamos a estar hablando también la semana que viene, en el próximo programa, y también diferentes idolatrías que nosotros podemos estar levantando como diciendo, ¿cómo lo que estoy haciendo? ¿Qué quiere decir
si yo no creo estar haciendo nada malo, no, eso lo que estás levantando en tu casa, eso es idolatría. Lo que estás levantando en tu trabajo es idolatría. ¿Sí? La manera que estás pensando, cómo te estás manejando, cómo estás actuando, de la manera que estás pensando, eso es una creencia. No, como una creencia, es una experiencia vivida, es algo así me tocó vivir a mí. No, eso es una creencia, eso es una fortaleza. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas vamos a sacar a la luz. Por eso es importante, y dice la palabra, que rápidamente nosotros tenemos que echar fuera todas esas cosas. Exacto. ¿Sí? Así que vamos a especificar más bien y puntualmente la semana que viene. Pero hay algo muy bueno que también lo vamos a estar hablando la semana que viene. Y ahí les dejo la pregunta, ¿no? Cuando nosotros tenemos miedo, cuando uno tiene miedo o está desesperado, ¿a dónde acudimos? ¿A dónde vamos? Cuando entramos en desesperación, cuando necesitamos una respuesta, ya saben que una de esas personas que te podemos hablar y vamos a hablar la semana que viene es Saúl. ¿Sabe que Saúl dice que cuando él toma el reinado, dice que él echó fuera a todos los brujos, a todos los adivinos, o sea, echó fuera a todos los brujos, todo de ese lugar, ¿no? Pero fíjense en que él en un momento se sintió desesperado, tuvo miedo y ¿a dónde cayó? Dice que él tuvo que irse disfrazado, por así decirlo, para que no lo reconozca la bruja, porque él mismo había echado fuera todo de ese lugar. Pero fíjense en que en un momento Dios no respondió, Dios no habló. Hizo silencio. ¿No? Hizo silencio. ¿Y dónde buscó dirección Saúl? ¿Sabe? Y seguramente te puedes sentir identificado con lo que le pasó a Saúl, porque lo vamos a profundizar más la semana que viene y vas a decir, uy, a mí me pasa lo mismo, no puede ser que yo esté diciendo que creo en Dios, estoy bajo la autoridad de Dios, entiendo de autoridad, entiendo de obediencia y siempre estoy cayendo en lo mismo. Pasa que me desespero porque no veo la respuesta de Dios. ¿Tanto tarda Dios? Tanto tarda Dios, ¿no? Entonces todas esas cosas es importantísimo que no nos dejes de acompañar la semana que viene, porque ahí realmente vamos a sacarle la máscara al enemigo. Le vamos hay mucha herramienta, solamente te dimos un pantallazo de todo lo que se va a hablar. La próxima semana vamos a entrar mucho más profundo a cada punto, ¿sí? Y sería muy bueno, sí, que justamente nos impartas o nos hagas pregunta de lo que hemos hablado, ¿sí? Porque eso también nos ayuda a nosotros a seguir profundizando. ¿Sí? Conectate la próxima semana también, recordá que tenemos nuestro propio canal de Thunder Voice, no sale por la página del ministerio, no sale por la página, es muy importante que entremos, busquemos el canal de Thunder Voice y le demos me gusta ahí. Sí, claro. Es muy importante ese dato. Y activar la campanita también para que te aparezcan todas las notificaciones del programa. Nosotros nos tenemos que despedir porque nos hemos pasado ya del horario, pero bueno, estamos contentos porque sé que el Señor trajo sobre tu vida respuesta a muchas cosas y también trajo revelación y sé que esto te llevará a crecer y a prosperar un montón. Así que familia, los bendecimos, les agradecemos por habernos acompañado una vez más. Nos volvemos a ver entonces el próximo jueves a las 20:30 horas. Muchas gracias.